muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Esta tarde interesantes temas de abordar porque se trata del futuro también, no solamente del país, sino que el futuro de varias generaciones. Ahí es donde está la semilla, ahí es donde está lo que puede reflejar el país posteriormente. Ahí está la fuerza económica, la fuerza intelectual, la fuerza política, y es el tema de la niñez. El tema de la niñez tan importante que lo hemos descuidado. A veces nos volvemos indiferentes. Y solo hay, para ponerles un ejemplo, usted ve diariamente a un niño con el parabrisas que se le acerca. Es para que quiere que lo vea. O sea, y usted ya está tanto de verlo que ya después no siente nada. O sea, pierde todo tipo de sensibilidad. Pero no hay que perder la sensibilidad ante los niños. Pero también hay interesantes temas como esta ley, la ley de Biden, de los Estados Unidos, que es la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y precisamente de esto vamos a ver qué es lo que se señala en relación a este tema. Y es aplicar. Los Estados Unidos han aprobado la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, FEPA, que pretende perseguir penalmente a funcionarios de gobiernos extranjeros implicados en actos de corrupción, siendo una iniciativa que vendría a erradicar esta problemática en sus países de origen. Esta ley abre la posibilidad de una mayor acción por parte del país norteamericano, ya que es considerada como la ley de sobornos extranjeros más amplia y consecuente en casi medio siglo. La nueva ley FEPA tipifica como delito exigir o aceptar un soborno de una empresa o ciudadano estadounidense mientras se encuentre en territorio norteamericano. También lo deberían de aplicar mientras se encuentre en otro territorio también. Ya en el pasado, Estados Unidos ha mencionado a funcionarios hondureños ligados a actos de corrupción. Esto vendría a endurecer medidas civiles y penales hacia ellos, porque los norteamericanos también vienen a ofrecer moje aquí también. Así que debería aplicarse esa misma ley también a ellos. Pero a ver cómo funciona. Ese es un mensaje claro para los corruptos. Así que, bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Gracias por estar en nuestra casa, don Wilmer Vázquez. Él se ha desempeñado con buen suceso en Red Coiprodén, ya desde el 89. Bueno, más de 30 años en el tema y 22 dentro de la red. 22 dentro de la red. Bienvenido a ICN. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido al programa Analiza la Noticia. Qué gusto poder estar aquí en este programa y sobre todo en un nuevo medio de comunicación que es importante en el país. Viene a generar esperanza, expectativa, sobre todo donde haya un equilibrio y un balance con la noticia. Así que esto para nosotros es importante y también agradecer la invitación. Y gracias a usted por aceptarla, porque sé que está gozando de unas merecidas vacaciones, pero... Por supuesto, no, pero es que es importante cuando ustedes toman la decisión de colocar en la agenda del medio el tema de niñez, adolescencia y juventud. Y usted decía al inicio, bueno, es el futuro del país, y yo le digo, es el presente de Honduras. La niñez y la juventud es el hoy, es el presente, y es el verdadero recurso humano que tiene este país, porque Honduras es un país eminentemente joven. Casi el 50% de la población son menores de 18 años y más del 70% de la población menores de 30 años de edad. O sea, Honduras es un país joven y este es el capital humano. Entonces, por eso es que dice entonces el concepto es que es el presente. El presente, es hoy. La inversión en ellas y en ellos es hoy. Sí. El cuidado y la protección para ellas y ellos es hoy. Lo que queremos que sean mañana, cuando tengan la edad suya y la mía, va a depender de las decisiones que hoy se tomen, de la inversión que hoy decida el Estado de Honduras tener a favor de este sector y de generar las mejores condiciones de vida y esa protección integral para tener hombres y mujeres
con un nivel educativo que les permita tomar decisiones y gobernar este país, con una salud mental apropiada, porque este país requiere de mucha atención profesional para poder buscar un equilibrio en la salud mental de las y los hondureños. Entonces, por eso es el presente, es hoy que se deben de tomar las mejores decisiones, los sacrificios que se deban de hacer desde el seno del hogar, de la familia, de la comunidad, de la institucionalidad y del Estado en su conjunto, tienen que ser hoy, no es mañana, y esto no puede esperar más. Es interesante, fíjese, por la conceptualización, porque generalmente uno piensa en el mañana, pero realmente la inversión es hoy. Es hoy, es hoy. Es como cuando hablamos de los niños, por ejemplo. A veces los padres pierden la mejor oportunidad de educar a sus hijos, que es la edad entre los 0 y los 5 años. Esos son los años donde el niño se convierte en una esponjita, donde está aprendiendo, donde todo lo que usted le enseñe, eso es lo que ese niño va a hacer en el futuro. Pero generalmente la gente dice, es que no entiende porque está muy pequeño. Pero no, esa es la etapa más importante de un niño. Y está comprobado científicamente. Claro, por ejemplo, Freud, que ¿cómo le digo? Es alguien de las teorías de las que se manejan mucho en la carrera de la psicología y de la psiquiatría. Entonces Freud habla de 5 etapas por las cuales pasa un niño y que está entre los 0 y los 5 años, que es primero la etapa oral, donde los niños todo el placer lo tienen en la boca. Por eso los niños desde chiquitito todo lo llevan a la boca. Lo que sea lo llevan a la boca. Esa es la etapa oral, pero es una etapa que debe de ser superada por el niño. Hay un momentito cuando los niños llegan después de los 5 años que usted ve ya que los niños no se meten necesariamente todo a la boca porque lograron superar esa etapa. La etapa anal es el placer que tienen precisamente en esa área de su cuerpo, porque es una de las áreas mucho más sensibles. ¿Y por qué el placer? Es cuando los niños en la temprana edad empiezan a controlar sus esfínteres. Usted ve que llega un momento, a los 5 años ya los niños no se hacen pupú en el pañal, porque lograron controlar sus esfínteres, lograron controlar el ya no tener que orinarse. Y por eso hay una edad en donde los niños ya usan calzoncillito o las niñas ya usan su lúmer. ¿Por qué? Porque ya hubo un control de esfínteres. ¿Dónde está el placer que tiene ese niño en esa etapa anal? Está precisamente cuando retiene cuando retiene las heces, retiene la orina y hay cierto placer. Igual nos pasa, por ejemplo, a los adultos. A veces estamos con un deseo de orinar, pero cuando usted está reteniendo, sin darse cuenta, pero usted siente a la vez cierto placer al retener la orina en algún momento. Ese es lo mismo. Entonces, esta es la etapa anal. Luego está el complejo de Edipo, que es cuando los varones hay un enamoramiento de los niños con la madre, porque todavía no logran identificar y ellos comienzan a competir con el papá, porque sienten que ellos son el amor de la madre, ellos son el esposo de la madre, aunque no en ese concepto, pero es un enamoramiento del niño hacia la madre. Y en el caso de la niña se llama el complejo, la Electra. Entonces es la niña es hacia el padre. Todo eso es normal entre los 0 y los 5 años, porque son etapas que las debe de ir superando. Pero ahí es donde usted, el padre y la madre, debe de enseñar al niño, vamos a ver, esta es la relación entre papá y mamá, ¿sí? Ahí es donde usted le enseña cuáles son las partes del cuerpo. Por eso es que no hay ningún problema que un padre o una madre se bañe con sus niños y les enseñe y que vean, que comiencen a identificar que hay diferencias entre un hombre y una mujer y comienzan a identificar cada parte del cuerpo. Entonces está el complejo de Edipo, el complejo de Electra y luego el periodo de la latencia. Ya todo aquí viene superando este tipo de fases por las cuales pasa un niño entre los 0 y los 5 años. Cuando no se logra superar una etapa en este periodo de tiempo, a veces quedan problemas de tipo de comportamiento, problemas emocionales. Por ejemplo, generalmente con una persona alcohólica, si usted escudriña mucho a una persona alcohólica, usted puede llegar a concluir que ese niño o se chupó el dedo y nunca lo dejó de hacer a los 5 años, póngale, sino que tenía 12 años y a escondidas se chupaba el dedo,
O un niño, por ejemplo, que nunca pudo dejar la teta de la madre, o el pepe, incluso a los 7, 8, 9 años, llevaban el pepe a escondidas a la escuela en la mochila, porque nunca lograron superar esa etapa oral, donde el placer estaba en la boca. Y cuando no se logran superar a tiempo, no se saben manejar, entonces una de las consecuencias que puede tener un niño cuando ya es adulto, que puede ser alcohólico. Y hay muchas cosas. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de el matrimonio tiene el bebé y lo tiene en su cama y pueden tener relaciones sexuales porque está tan tiernito el niño, está tan pequeño, está dormido, no siente. El niño asimila absolutamente todo lo que está ocurriendo en esa habitación, aunque la madre y el padre piensen que está dormido, y puede estar dormido. Todo lo está asimilando. Por eso, si usted se fija, en otras culturas europeas, norteamericanas, los niños, desde que nacen, duermen en una habitación aparte. No duermen en la misma habitación de los papás. No duermen en la cama con papá y mamá. Pueden dormirlo ahí, luego lo pasan a la cuna y ya estuvo. Pero no es correcto. Y a veces el error que se comete es cuando se tienen relaciones sexuales. Está como que usted me diga, los varones que están muy cercanos a la barriga de la mujer cuando está embarazada, cuando ese niño nazca, ese niño identifica la voz, identifica inmediatamente quién es el padre. Todas esas voces las identifica cuando usted le pone música, la música que usted le pone a ese niño, temprana, por supuesto, ese niño va a inclinarse mucho por ese tipo de música. Por eso es que igual los gritos o la forma, el maltrato, todo ese tipo de cosas que se dan, sin duda tiene un impacto, tiene un efecto emocional y psicológico. Por eso es que le digo yo, en este país, aquí todos necesitamos un apoyo psicológico y psiquiátrico. La verdad es que somos una sociedad enferma, emocionalmente enferma, lamentablemente, porque, claro, nadie nace para ser papá, pero tampoco queremos aprender. Entonces, la forma en la que estamos educando a los hijos es precisamente lo que nosotros hoy vemos. Mire usted cuánto taxista. Pero fíjese que a veces es reproducción de un patrón también, cómo lo educaron a uno. Claro, porque se vuelve un círculo, sí. Se vuelve un círculo y se cree que eso es normal. ¿Usted cree que es normal, por ejemplo, estar viendo? Que me estaba diciendo. Bueno, en las redes sociales usted ve los taxistas, cualquier cosa con el pito, y si no, lo que hacen es que se bajan, sacan un palo, un machete, un cuchillo y empiezan a agarrarse. Los que están en los buses igual. Bueno, yo estoy hablando de taxistas y de los que trabajan en buses. No nos vayamos ahí, cualquier persona normal, sí, entre comillas. Supuesto, claro, no, que andan en un vehículo. Óigame, ahora para la gente lo más fácil y las ganas que tiene todo el mundo es bajarse para irle a dar en la madre al otro. O sea, es una cultura violenta, y esa violencia viene a afectar de manera directa a las niñas y los niños. Les afecta en el seno del hogar, les afecta en la comunidad y les afecta en la sociedad. Eso es lo que reproducen muchas veces los medios de comunicación. Claro, pero por supuesto. Y además es que esto no es casualidad, esto es parte de cómo ha sido diseñado un sistema para mantenernos como nos mantienen. Así de sencillo. Yo tuve una maestra cuando estudiaba magisterio, chilena, y decía que nosotros los hondureños no hablábamos, sino que gritábamos y que nos íbamos a volver sordos. Y es cierto, usted conoce gente en otras culturas que cuando le hablan suave y usted escucha perfectamente. Nosotros no, necesitamos que nos griten o gritar para que nos escuchen, porque de lo contrario, no escuchamos. Y así nos fuimos creando, y así lo fuimos normalizando. Y así nos vamos quedando sordos. Exactamente, así nos vamos quedando. Y esto le explica entonces toda la dinámica o la problemática que enfrentamos, que no es normal y que viene a repercutir de manera directa en este grupo de la población que es mayoritario en el país. Entonces, ahí es donde vemos. Además, mire usted, por ejemplo, la desintegración familiar, los conflictos que hay en el seno del hogar. Las peleas, el grito, la humillación, denigrar, es terrible. Eso se ve en el hogar, eso es el patrón que repiten, por ejemplo, los niños. Ya se ve normal. Se acepta, sí, se acepta. Es como la infidelidad se ha vuelto tan normal que es normal ahora. Si el hombre o la mujer es infiel, no importa, los hijos lo ven, todos lo repiten. Se pierde el valor. Claro, el papá fuma, el hijo termina fumando, el papá y la mamá toman alcohol, entonces el hijo termina tomando alcohol y terminan un patrón. Claro, hay hogares que no necesariamente tienen estas prácticas y puede ser que
que alguien consuma alcohol o drogas o algo por el estilo, y no porque haya sido el ejemplo de los padres. Sin embargo, hay un ambiente de familia que no solo es la casa de papá y mamá, sino que familia, todo un círculo, el ambiente de esta comunidad donde nosotros nos desenvolvemos, que tiene que ver con la escuela también, el centro de salud, etcétera, los mismos medios de comunicación. Ahora nos meten directamente las novelas, las narconovelas. ¿Qué cree que piensa, por ejemplo, una adolescente que ve las muñecas de la mafia? ¿O qué piensa usted cuando los niños dicen... Son inspiradoras. Claro. O los niños dicen, no, yo quiero ser narco cuando yo sea grande. Porque ellos ven una novela y ven que de manera fácil un narco puede tener acceso a dinero al que ellos quieren. No tengo por qué estudiar, yo puedo tener dinero. Claro, no necesito. Entonces, o la doble moral, la hipocresía de la sociedad, de la misma iglesia, en el tema sexual, por ejemplo. Cómo abordamos la temática de la sexualidad. Mire usted todo el movimiento que se ha levantado aquí cuando se estuvo hablando del tema de las guías de educación sexual, o la ley que se aprobó en el Congreso y que luego la presidenta no la vetó por todo. Luego la pastilla también. Claro, lo de la pastilla, ni quiera, o sea, no debe de existir la pastilla. ¿Por qué? Porque los que se oponen a la pastilla, ellos sí tienen la capacidad de que cuando sus hijas quedan embarazadas, las mandan a abortar a otro país. O de manera clandestina pueden pagar una clínica donde les practican un aborto. Entonces son hipócritas. Y eso, como le digo, se ve dentro de la iglesia y eso se ve en el Congreso Nacional. Un montón de diputadas y diputados en contra de esto y que respetan la familia. O sea, ¿de qué amor a la familia me va a hablar un diputado que preña a la cuñada, a la hermana de la esposa, por ejemplo? ¿De qué amor a la familia? ¿De qué respeto a la familia? Cuando tiene a 2 hermanas con hijos, por ejemplo. Eso no es amor a la familia. O, por ejemplo, que se aprovechan de sus cargos para que a cualquier muchacha bonita le ofrecen una oportunidad de empleo a cambio de sexo. ¿De qué respeto a la familia y de qué valores estamos hablando? Mejor hablemos en blanco y negro, llamemos las cosas por su nombre y eduquemos a la sociedad. Porque lo que no le enseñemos a la escuela a nivel de la sexualidad a las niñas y los niños, se los enseña, mire, el internet. Que los niños ahora están 24 horas con este teléfono, sin control de los padres. Sin control, exacto. Y eso muchas veces no es enseñanza, es de formación a veces. Claro, porque aquí lo que están aprendiendo es otro tipo de cosas. Por eso usted ve ahora entonces que a temprana edad tienen relaciones sexuales a través del teléfono. Porque usted ahora puede tener relaciones sexuales a través del teléfono. O sea, una videollamada hasta la otra persona allá, el otro acá, y están. Y ya eso ya es un acto sexual. O se prostituyen también, porque hasta para poderle poner el saldo del teléfono, te mando un video y mándame saldo. O terminan, regálame un teléfono y... Sí. Entonces, si educáramos de verdad, si hubiésemos permitido que esta ley de educación sexual de verdad la tuviéramos en el país, podríamos romper un montón de prácticas y de tabús que tenemos enormes. Fíjese, licenciado Vázquez, qué interesante se ha puesto la plática. De hecho, había hecho un análisis completo sobre desde que se concibe el niño, el presente, como lo ha señalado usted, hasta un futuro. Lo hemos visto de una parte un tanto idealista, pero nos vamos a ir un tanto también a la realidad, pero después de esta breve pausa comercial. Bien, continuamos este análisis con don Wilmer Vázquez, director ejecutivo de COIPRODEN. Interesante, porque se ha planteado algo que sería lo ideal en toda la sociedad, pero en sociedades como las nuestras es algo que no cuesta mucho, pero como hay tanta desintegración, tanta paternidad irresponsable, es bien difícil llevarlo a cabo. Y esto, como hay reproducciones de patrones, ¿cómo hacer? Y precisamente por eso surgen este tipo de organizaciones, ¿no? Sí. Para tratar de ayudar a estas personas. Bueno, mire, sin el ánimo de volver espiritual el programa, pero
Remitámonos entonces a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Tener acceso a información es tener poder. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si no logramos educar a la población, si no logramos invertir para una verdadera educación de calidad, y si no logramos romper con tabús y con fundamentalismos religiosos que se vuelve o que nos vuelven una sociedad hipócrita, entonces difícilmente nosotros vamos a poder ser una sociedad que despierte, en donde las niñas y los niños puedan crecer sanos y con salud mental, que es lo más importante. Es que si hay salud mental es distinto. Y a veces uno lo puede ver como cuando yo me puedo acercar a un vendedor, no sé, X vendedor, y le digo, cuénteme y qué tal, cómo le está yendo en el negocio. Ay, mire, esto está malo. Esto está malo, solo para medio hice. Si fuéramos personas positivas, si fuésemos personas mucho más agradecidos con la vida, con Dios por lo que nos da, tendríamos que reconocer que no nos va mal. Que nos va bien. Que nos va bien. Pero que en la medida en la que usted dice me va mal, lo que usted confiese, eso es lo que se hace. Porque eso es así. Yo no sé si le pasa, y cualquiera que nos vea a través de este programa sabrá que a veces uno dice, estoy pensando en algo. Y cuando menos acuerdo me estoy enfrentando a eso que estaba pensando. Exacto. Y usted dice, qué casualidad. No solo son casualidades. Es que de verdad nosotros tenemos el poder con nuestra mente de atraer a nosotros aquello que nosotros queremos. Pero generalmente estamos hablando, buenos días, ¿y cómo amaneció usted hoy? Más o menos, enfermo. ¿Realmente estaba enfermo o no? O sea, ¿no le parece? ¿Y más o menos qué significa? Carlos, ¿no le parece que el haber despertado es suficiente para decir, estoy feliz, hombre, yo pude despertar hoy? Estoy feliz porque yo desperté en una cama donde cientos de miles no tienen donde dormir. Estoy feliz porque tengo un techo donde cientos de miles no lo tienen. Estoy feliz porque aunque estoy cansado, pero me voy a levantar para ir al trabajo. ¿Tiene trabajo? Miles también no tienen trabajo. Exacto. Ay, pero es que gano poco. Pero ganás, no tenés que pedir. Para los que no tienen, es difícil. Entonces, si de verdad fuésemos mucho más positivos, nuestra actitud fuese más positiva, fuésemos mucho más agradecidos y confesáramos de manera positiva las cosas serían distintas. Serían distintas. Así que yo siempre le digo a mis compañeros en la oficina, si llega el 15 o llega el último del mes, no importa. Si me pagan o no me pagan, no importa. Yo tengo dinero. Pero no porque gane más, no porque me sobre. Es previsor. Es porque he aprendido a administrar mi dinero para no tener que vivir, como decían en mi pueblo, atajo de prima que la yegua es mansa. Es vivir y gastar lo que yo no tengo. Entonces no se trata de que yo tenga que decir que estoy mal porque mi trabajo no sirve, porque mi salario no es el mejor, sino es de verdad qué he hecho yo, porque entre más gano, más gasto. ¿Cómo justifica usted? Noviembre y diciembre las calles están llenas, los centros comerciales están llenos. Todo el mundo espera el aguinaldo porque lo tiene que ir a reventar a como de lugar. Puro consumismo. ¿Necesita usted y yo estrenar el 24 y el 31? No. Pues cuando podemos compramos, nos ponemos lo que queremos cuando queremos, no importa qué fecha sea. Pero me voy a obligar yo a tener que ir a gastar mi dinero en ropa que yo no necesito en este momento. Me voy a ver obligado, que es que por obligación tengo que ir a comprar regalos cuando yo debo de aprender a desprenderme de mí mismo, a regalar cada vez que me nazca en mi corazón, no importa que usted no esté cumpliendo años. ¿Por qué le voy a dar a mi madre solo cuando es Navidad o el Día de la Madre? A mi madre yo salgo y yo pienso en ella siempre. Yo veo, toda la vida veo para ella. ¿Me explico? Para mi familia. Entonces, ¿cómo usted logra tener una actitud distinta y entonces puede romper con ese consumismo? Que ese consumismo lo único que hace es los ricos, mucho más ricos, lo que hoy le dieron de aguinaldo, ellos lo recuperan y lo recuperan el doble. Pero usted sigue viviendo en la miseria. Sigue debiendo, porque la gente cree que hay que vivir de esa forma. Entonces, si no aprendemos, entonces, claro,
nos vamos a sentir inestables y vamos a creer que la vida es la culpable, que Dios es el culpable, que usted es el culpable. Incluso competimos hasta con nuestros amigos, a qué le va bien y a mí no me va bien, qué onda. Lo que no me pongo a pensar es cuál es mi actitud frente a la vida, qué puedo hacer yo para que sea distinto. Si mi actitud es distinta, si mis acciones son distintas, lógicamente yo voy a vivir diferente, pues. Así es, pero también hay que ver una serie de condiciones en las cuales se desenvuelve. Por ejemplo, ¿qué sucede con los niños de ahí en la calle? Bueno, por eso hablamos de las etapas. Por eso comenzamos con todo este contexto, sí. Y vamos llegando, vamos paso a paso para llegar a lo más grueso. Así es. Precisamente, ¿qué es lo que pasa con los niños en situación de calle? Y usted mencionaba algo anteriormente. Hay cosas que se vuelven un círculo vicioso. Y esos niños que se van a la calle, que deciden irse a la calle, no se van a la calle porque quieren vivir en la calle. Pero en la calle encuentran respuestas que no encuentran en la casa. El padre y la madre que no les escucha. El padre y la madre que simplemente les castiga. Mire, yo recibí una denuncia el día de ayer en la colonia Kennedy. Yo sentí una indignación. Es que es más, hasta quisiera sacar la foto para mostrar a los dos irresponsables, dos padres irresponsables. Un niño entre 8 y 9 años. Es un castigo que recibe ese niño que es terrible. Usted escucha los audios del castigo que le dan y ese niño cómo le pide piedad al papá, que por favor ya no aguanta más. El papá golpeándolo, lo golpea la mamá, lo golpea la abuela. Hay 4 adultos en ese hogar en la colonia Kennedy, en uno de los bloques de la colonia Kennedy, y ninguno hace absolutamente nada por ese niño. ¿Qué cree que va a pasar con ese niño? ¿Usted cree que eso es educar al niño? El niño se va de la casa. Ese niño puede terminar yéndose a la casa. Ese niño puede terminar siendo cooptado por las maras y las pandillas, por el crimen organizado. Ese niño puede terminar consumiendo drogas. Ese niño puede terminar siendo un abusador. Ese niño, el día que llegue a tener un hogar, puede convertirse en delincuente, puede repetir el patrón, puede ser un agresor con su pareja, pero también puede llegar a un nivel de violencia donde terminan llenándose de tanto odio en contra de un padre maltratador que usted los ve en la fotografía y no parecen, no que sacarlo. Pueden hasta quitarles la vida. No, es que ganas no me faltan. Mire, ganas no me faltan. Pero hay que interponer la denuncia. No, pero por supuesto, es que inmediatamente que yo recibí la denuncia, inmediatamente le interpuse ya a la Fiscalía de la Niñez, la DINAF se acercó y ya hay una cita para el día de hoy, ya hoy tenía una cita. Es que es inaceptable. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Entonces, para que vea usted, esa violencia que se genera desde ese hogar es el responsable para que el día de mañana la violencia de ese hogar con ese niño repercute para que este niño se convierta en un niño en situación de calle, para que este niño se convierta en un niño que consume drogas en la calle, para que este niño se obligue a irse migrando o para que este niño sea desplazado producto de esa violencia que está viviendo en el hogar. Fíjese que algo interesante que se está planteando, porque está la figura de los dos, o sea, está el padre y la madre. Sí. O sea, es un hogar supuestamente integrado, porque me comenta usted que hasta la abuela lo maltrata, o sea, ¿sí? O sea que no necesariamente tiene que ser desintegrado. Y además, y tampoco es cierto que eso ocurre solo en las familias más pobres, también ocurre en familias de dinero. Por supuesto que ocurre en todos los niveles sociales. Ese tipo de cosas se dan. Lo que pasa es que hay mujeres, por ejemplo, que pueden estar muy sometidas a un hombre, u hombres sometidos a una mujer. Y permiten ese tipo de abuso, no solo el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, lo permiten. ¿Cuántas denuncias no vemos nosotros casi a diario de mujeres, por ejemplo, que sabían que su hija estaba siendo, o su hijo, porque no importa si para una mujer, siendo abusado por el padre, o por el padrastro, o por el hermano? Así sucesivamente. ¿Cuántas mujeres no venden a sus hijas, por ejemplo, para que una persona adulta le lleve dinero a la casa? O sea, ese tipo de cosas se dan. Pero eso, ¿por qué? Eso también tiene una explicación. Es la misma falta de educación, es la misma falta de un seguimiento de parte de las autoridades, es la falta de la implementación de la ley, de la justicia, la persecución del delito, del crimen. Hay que perseguirlo, hay que deducir responsabilidades y la responsabilidad que también tiene la sociedad. Y es, ¿me puedo quedar callado yo frente a una situación de estas? No.
Yo debo de denunciarlo inmediatamente. Usted puede denunciar y puede ser anónimo. Nadie va a saber que usted lo hizo. Usted solamente dé la denuncia. Usted diga a dónde fue que se dio tal situación, sí, en qué casa y ya. Ahora bien, después hablamos sobre los niños que migran y son no acompañados, pero al retorno. Bien, continuamos este diálogo con el licenciado Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la red COIPRODEN. Son 29 organizaciones las que agrupan. 29 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Sí, sobre este tema de los niños migrantes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Realmente han logrado detectar el por qué se van los niños? ¿Los niños van acompañados generalmente de sus padres o no van acompañados? ¿Qué motiva a un niño? O sea, ¿entre qué edades salen los niños? Usted mencionaba algunas causas, sí, ya. Sí, ya, definitivamente sí. Que sí. Pero bueno, mire, es que hay que hablar decía un presidente de América del Sur, ya murió, el pasado es la preñez del presente. Si ustedes recuerdan, en el año 2014 es cuando se dio la oleada de niñez que empezó a migrar de Honduras. Sí. Antes nadie hablaba de los niños migrando, solamente se hablaban de los adultos, pero no de los niños. Eso fue en el 2014. De hecho, del 2014 hasta la fecha, creo que andamos arriba de 115,000, 116,000 niñas y niños desde el 2014 hasta la fecha que han sido deportados a Honduras. Deportados. Eso significa... ¿Qué marcó esa fecha 2014? Que ya se empezó a hablar de la migración de niños. Bueno, por eso le digo del pasado. Ajá. Acuérdese que en Honduras tuvimos en el 2009 un golpe de Estado, sí, que trajo consigo violencia. Honduras se convirtió en el gobierno del presidente Lobo en el país más violento del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Hemos llegado en este momento somos el país más desigual de América Latina, dentro de los 6 más desiguales del mundo, dentro de los 2 más corruptos en Latinoamérica. Hasta antes de la pandemia, según la CEPAL, teníamos un 67% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Con la pandemia y los desastres naturales se aumentó 8 puntos, andamos en un 75% de la población que vive en pobreza y más del 40% en pobreza extrema y exclusión social. ¿Por qué hay un antes del golpe de Estado y un después del golpe de Estado? Porque las condiciones, siempre hemos tenido problemas en el país, sí, pero usted nunca había escuchado los índices o los indicadores que tenemos ahora en materia de derechos de niñez. Sin embargo, con toda esa crisis económica, política y social, pues esto vino a repercutir de manera directa en la niñez y la adolescencia. Por eso fue que ya en el 2014 empezó la oleada de niñas y niños migrando, y los Estados Unidos se preocuparon tanto que fueron ellos los primeros que lo pusieron en el tapete de discusión a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo. Entonces se dispararon las alarmas. Exactamente, se dispararon porque la población estaba huyendo, la gente huía de la crisis, la gente huía de la represión, la gente huía de la persecución, la gente huía de la violencia, la gente huía del desplazamiento, la gente huía de la falta de oportunidades de empleo, de salarios dignos. De eso estaba huyendo la gente. Entonces empezaron a huir los adultos después del golpe de Estado, pero también empezaron a huir los niños. Y los niños, algunos viajando con sus familias y otros viajando completamente solos. Eso es lo que origina. Entonces hay un momento en que los gobiernos dicen, bueno, sus conclusiones es que los niños están migrando porque quieren reunificarse con su familia. Sí y no. Sí, porque lógicamente hay un alto porcentaje que quieren unirse con su familia, que sus familias se fueron y ahora sus familias los están mandando a traer. La otra causa es la violencia. El desplazamiento por violencia. Claro, claro. Pero la gente piensa en la violencia, solamente en la violencia que le generan las maras y las pandillas. Lo que no decimos es que hemos tenido aquí, después del golpe de Estado hasta la fecha, hemos tenido una violencia estructural generada por el Estado. Montada, organizada. Bueno, llegamos a convertirnos en un narcoestado. Un secuestro completo de la institucionalidad pública, un secuestro de los recursos. El país más corrupto,
Impunidad, un 97% de impunidad en Honduras, que se convirtió en una política de Estado. Cercenar los recursos por donde fuera. Cero implementación de políticas de Estado, porque la plata que había para las políticas públicas que generan mejores oportunidades y condiciones para la gente, esa plata se la llevaron a como diera lugar. Por toda forma salió esa plata. Entonces, la falta de oportunidades de empleo digno, de salarios dignos para las familias les obliga. El crimen organizado, se profundizó el narcotráfico, penetró las estructuras del Estado. Esto generó mayor violencia en Honduras, por eso llegamos a ser el país más violento del mundo. Y eso afecta de manera directa a los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, la violencia es cuando murió gente porque no había acceso a medicamentos en los hospitales. Y los hospitales que tenían medicamentos nos vendieron y nos dieron medicamentos de yeso y de harina. Si habían centros de salud, no habían médicos. Si habían médicos, no había medicamento. Y si había medicamento, eran de yeso y de harina. El infierno hondureño. ¿Cómo es? Claro, los niños mueren todavía en Honduras. Morían por desnutrición, por falta de atención. ¿Y ahora por qué están muriendo? Ahí el detalle. Miren. Lógicamente, si usted hace una comparación, hemos tenido que ir saliendo de una crisis, como le mencioné anteriormente, económica, política y social, que repercutió en la gente más pobre. Mire, sí repercutió en usted y en mí, pero nosotros somos privilegiados. Muchos de los que nos ven a través de este programa son privilegiados, pero nosotros somos la minoría, los que hemos tenido acceso a un empleo digno, los que vivimos mínimamente bien, dignos, porque tenemos un techo, porque tenemos un carrito, porque nos podemos mover, etcétera. Porque puede tener a comer en algún lugar. Pero la mayoría del pueblo no está en esas condiciones. Entonces eso se vino generando completamente. Y por supuesto que hay un debilitamiento en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de seguridad social, de seguridad ciudadana. No hay respuestas que se traduzcan en oportunidades para la gente. ¿Sí? Ahora también tenemos, acuérdese también que todo esto viene desde arriba. Usted sabe que el COVID no fue eso no fue una casualidad, eso no fue un accidente. Todas las cepas que fueron saliendo del COVID, eso no es casualidad. Por otro lado ¿qué hacen las transnacionales con el tema de los medicamentos? No solo es el hecho de que no tengamos medicamentos, es que se convierte en un negocio donde se lo frenan también, se lo frenan para que no tenga acceso al mismo, porque esa es una forma de especular también con los precios. Es como hacen con las armas, ¿no? Por supuesto. Crean las guerras para vender armas. Y le crean las enfermedades, pero no le crean la cura. La cura se la crean a medias, porque a ellos no les interesa que nosotros nos curemos. No. Lo que les interesa es que estemos enfermos. No, y porque están consumiendo el producto. Por supuesto, porque si somos una sociedad enferma, usted y yo vamos a seguir consumiendo el medicamento. ¿Usted cree que no han descubierto la cura contra el cáncer? Claro, el efecto placebo, lo que le dan es una pastita de azúcar y usted cree que ya estuvo. Pero sí, fíjese que en relación a esto del cáncer, sí, al parecer ya está la vacuna contra el cáncer. Bueno, pero ¿cómo? Pero ¿qué dicen? No, y decía, me estaba contando un amigo que tiene un familiar que ha egresado, que trabaja en los Estados Unidos, también que trabaja en un hospital, y ha egresado de Harvard, es médico. Dice, mira, la vacuna ya está, pero hay tantos medicamentos de la farmacéutica, tantos medicamentos, que tienen que consumirse todos los medicamentos para poder recuperar toda la inversión. Pero es que igual no les conviene que nos curemos del cáncer. Les conviene a ellos que nosotros creamos que tenemos que tener no sé cuántas quimios por cuántos años, radiaciones no sé por cuánto tiempo, porque ese es el negocio. ¿Quiénes se enriquecen? Todos, entre comillas, nos empobrecimos con la pandemia por COVID, pero ¿quiénes se enriquecieron? Sí. Las grandes farmacéuticas, los dueños de los supermercados, las gasolineras, las farmacias, todos, ellos no perdieron nunca. Les decía que para seguir el tema, especialmente, sí, porque veo que nos vamos por allá, entonces estamos hablando de los migrantes, de los niños migrantes. Estamos hablando de que qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hace poco sacó una encuesta el INE que dijo que eran 800,000 menos pobres, realmente, del país. ¿Qué piensas sobre eso? Yo lo que pienso es que se están haciendo esfuerzos muy, muy finos para ir generando mejores condiciones que den mayores oportunidades y que reduzcan la pobreza.
Porque cuando usted habla, por ejemplo, de generarle condiciones y oportunidades a los productores en el campo, que ya no estábamos produciendo cuando Honduras somos un territorio eminentemente agrícola, pero ya no se estaba produciendo. Pero cuando a usted le dan, por ejemplo, el tema del bono tecnológico, por ejemplo, cuando usted tiene ese tipo de oportunidades y cuando usted genera condiciones económicas desde allá, del campo, lógicamente es una forma de reducir la pobreza. Cuando usted invierte en infraestructura vial, por ejemplo, de llegar a lugares donde no había acceso, pero que son caminos productivos, esa es una forma también de generar mejores condiciones. Cuando usted abre el mercado y lo desconcentra, ¿por qué cree usted que aquí tenemos los boletos aéreos más caros? Porque no hay competencia. Entonces, cuando usted abre el mercado, y no vamos a entrar al tema, pero por ejemplo, abrirnos ahora con los chinos, eso también genera otras oportunidades y también trae competencia. Y cuando trae eso, competencia, lógicamente usted puede tener mayores accesos. Y ahí nos vamos entonces otra vez, ¿en qué repercusiones tiene en la niñez? Miremos el cuadro este último también, antes de irnos a la pausa, sobre esta publicación que han hecho. De niños, de niñez, adolescencia y familia migrantes retornados atendidos 2023. Estos son los datos que nos da la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, son datos oficiales. Nosotros cerramos el año 2022 con más de 15,000 niñas y niños menores de 18 años deportados a Honduras. Aquí usted puede ver la diferencia. Cerramos con más de 15,000 y ahorita al 22 de diciembre tenemos 12,219. Hubo una reducción, por ejemplo, en el número de deportaciones, no porque no haya endurecimiento de las políticas norteamericanas para que hayan deportaciones, es porque de una u otra forma, también esto lo que evidencia es que hubo también una reducción en el número de personas que estaban migrando. De hecho, el aperturar las oficinas consulares en este momento en varios estados de Estados Unidos logró que niñas y niños que estaban en el punto fronterizo entre México y Estados Unidos y del lado de McAllen, por ejemplo, en Texas, por ejemplo, de que pudiese liberarse una cantidad de niñas y niños que estaban en centros de detención y pudiesen reunificarse más bien con su familia, producto, por ejemplo, de eso tuvo un impacto de una u otra forma la visita que tuvo la presidenta. Entonces, usted ve que hay una reducción entre el 2022 con el 2023. Lo que sí nosotros vemos con mucha preocupación, pues siempre, en cualquier año que sea, ese 2,339 niñas y niños que estaban viajando solos, porque estamos hablando de personas menores de 18 años de edad, y eso es preocupante. Ahora vea usted dónde tenemos el mayor número de deportaciones, de Estados Unidos, luego le sigue México, Guatemala, incluso Belice y de otras partes del mundo que hay deportaciones. Y eso está al 22 de diciembre del 2023. Esto está hasta el 22 de diciembre del año 2023. Significa que hubo una leve reducción en el número de niñas y niños migrantes. ¿Dónde tenemos un problema ahorita en el tema de migración nosotros? Además de los migrantes nuestros que están saliendo, es que Honduras se ha convertido también en un país de tránsito. Y ahora son cientos de miles de personas que están cruzando el territorio nacional, que vienen de América del Sur, que cruzan el territorio nacional, y a este gobierno le ha tocado no solamente atender a la población nuestra migrante, sino que ahora le toca atender a cientos de miles de todas las nacionalidades que están pasando por nuestros puntos fronterizos, y que se ha convertido en eso, por eso se denominó una crisis humanitaria. Bueno, al retorno también nos explica entonces cuál es el trato que se le dan a esos menores que atraviesan el territorio nacional. Vamos después de esta pausa. Bien, es tan amplia la gama de temas sobre la niñez, especialmente así como es la población infantil en el país, que es un tanto difícil abordarlo la problemática en una hora. Pero ha sido tan amena la plática que ya prácticamente estamos casi al cierre, pero cuéntanos un poco sobre ustedes que se han compenetrado en ese trabajo de observadores, y no solamente de observadores, sino que de partícipes en el tratamiento que se le dan a los niños
migrantes que cruzan por el territorio nacional? Bueno, fíjese que yo debo de reconocer aquí, valorar el trabajo que ha venido haciendo la institucionalidad pública, particularmente el Instituto Nacional de Migración, la respuesta que ha estado dando la Cancillería de la República, la coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, para poder atender a las niñas y los niños que cruzan por el territorio nacional. De hecho, nos hemos organizado a través de una mesa de organizaciones de sociedad civil de niñez migrante para poder dar una respuesta integral y coordinar de manera directa con los consejos municipales de los municipios por donde están transitando los migrantes que cruzan el territorio nacional. En ese sentido, debo también de decir que los migrantes que pasan por el territorio, ellos nos manifiestan que Honduras es el país donde han recibido un mejor trato, un trato digno y una respuesta por parte del Estado. Y esto no tiene que ver solamente con el tema de la amnistía migratoria, que eso es un gran alivio para quienes cruzan el territorio nacional, sino también para la recepción que ellos están teniendo, porque en un principio... Disculpe, yo aquí le diría que no solamente es del Estado, sino que es la misma solidaridad del pueblo hondureño. Fíjese, porque, ahí va. Porque también se han expresado muy bien del hondureño. Por supuesto, ahí va esa parte, porque en un principio, colapsó prácticamente Trojes, el paraíso. Con la cantidad de migrantes que estaban llegando, no tenían oficinas del Estado con la capacidad para poder responder a los cientos de miles que estaban transitando por el territorio nacional, y llegó a haber todo un caos en la zona. De tal forma que eso, al principio hubo una serie de abusos por parte de pobladores con los migrantes que se estaban aprovechando precisamente del cruce de ellos para cobrar en dólares muchos de los productos o servicios que habían en la zona. Pero precisamente por eso, donde las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de gobierno, la cooperación internacional, los grupos de base comunitaria, se unieron, se juntaron para poder dar una respuesta más integral. Y de esa forma, hoy en día, los migrantes dicen que este es el territorio donde mejor trato han recibido, un trato digno, donde ha habido la solidaridad de las personas que viven en la comunidad, de las organizaciones, de la cooperación internacional y del mismo gobierno como tal, para poder tener un cruce por el territorio que sea digno y donde se pueda garantizar o se pueda preservar la vida y la dignidad de todas las personas que están cruzando por Honduras. Sin duda alguna, siempre hay denuncias, ¿verdad? Porque hay gente que abusa, claro, ¿no? Claro. Es decir, tuvimos la oportunidad de estar en el lugar también y recibimos muchas quejas de los cobros, principalmente en el transporte. Claro, ¿verdad? Eso es lo que se estuvo dando. Eso sí. Acuérdese aquel accidente que hubo incluso de aquel señor que pasó en una canoa y que se dieron vuelta y que incluso murió, creo que 2 personas murieron en esa ocasión. Bueno, esos fueron los abusos que se estuvieron dando en el inicio, pero que producto de ellos se tuvieron que tomar decisiones al más alto nivel para poder facilitar el traslado de los migrantes, y que eso es un alivio para las personas que están migrando y además les protegía más su vida, porque habían muchos que les estaban ofreciendo pasar por puntos ciegos para que no pagaran la cuota que les toca, pero eso significaba poner en riesgo su vida. Y se han detectado, digamos, que en estos grupos de migración que vienen mayor parte de América del Sur, se involucren grupos de hondureños y también vayan en esos grupos de migración. Fíjese que no ha habido, por lo menos no he tenido yo ninguna información ni denuncia donde se hayan unido a estos grupos. No. Creo que cuando ha habido este tipo de caravanas, que ya a tiempo no se dan las caravanas, han sido más organizadas acá. Es que hay una cosa que es real. Uno piensa solamente en las caravanas. No, de este país toda la vida salen cientos de miles diariamente. Por goteo, que vea. Diariamente la gente se va. Ahorita se está yendo. Diariamente la gente se va del país, ¿ok? Entonces no es el tema solo de las caravanas. Las caravanas lo que hace es visibilizar aún más el problema, y generar un impacto, llamar la atención de las autoridades, y que el ir en caravana les permite
pues colarse una buena cantidad que por la fuerza pueden cruzar la frontera sin ningún tipo de control. Porque acuérdese que ellos no son ilegales. Ellos son personas que muchos van indocumentados, pero no ilegales. ¿Indocumentados por qué? Porque no lograron hacer todo el proceso migratorio en el punto fronterizo. No porque no lleven documentos, sí los llevan. El rollo es que todo eso tiene un costo económico, que es lo que Honduras, a través de la amnistía, ha impedido que tengan que pagar los que cruzan por el territorio. Por eso, para ellos, ese es un alivio y por eso ellos consideran que Honduras es el país donde mejor trato han tenido, donde han tenido más atención, donde se les ha facilitado atención médica, donde se les ha facilitado alimentación, donde se les ha facilitado techos, se han creado albergues. O sea, sí han generado condiciones, por lo menos para que cuando estén en los puntos fronterizos puedan tener toda esa atención. Sin duda alguna que son partes dolorosas, pero también hay una parte más complicada, que es la muerte de menores. Sí. Y precisamente ahí es donde no queremos llegar, ¿va? Y es la etapa más dura, más cruda. Así es. Y precisamente ahí tenemos una tabla sobre las muertes registradas de menores. Según un monitoreo de noticias en medios de comunicación de muertes violentas de niñez, adolescencia y juventud. O sea, se especifican el por qué. Sí. Carlos, COIPRODEN viene haciendo este monitoreo solo de medios de comunicación. Sí. Significa que estas no son cifras oficiales. Sí. Si fuesen las cifras oficiales, este número podría ser superior. Pero lo que sí es cierto es que en los medios de comunicación no podemos esconder el nombre de las personas que mueren, la fotografía del que murió, la familia de las víctimas, sí, etcétera. O sea, esta es una evidencia de una realidad que se vive en el país. O sea, que es una muestra real, claro, es decir. Cerramos el 2022 con 569 asesinatos de personas menores de 30 años de edad. Y en lo que va de este año hasta el 30 de noviembre llevamos 668 muertes violentas. Significa que si lo comparamos con el 2022, hay un 22% de incremento de muertes que equivale a 147 muertes más que en el año 2022. Y los departamentos que mayor número de muertes violentas hoy es el departamento de Cortete, Francisco Morazán y de Olancho. Son los 3 departamentos donde más prevalece el número de muertes violentas. Y estamos hablando de todo tipo, ya sea y se dice por qué. Bueno, ya sea la criminalidad organizada, ya sea por temas que tienen que ver con el narcomenudeo, peleas de territorios por cuestiones de narcotráfico, delincuencia común, violencia generalizada que se da en las comunidades, las vendetas que le llaman, peleas entre familias, asaltos, todo eso pueden ser tipo de muertes violentas, como también hemos venido monitoreando las muertes que se dan por accidentes de tránsito. Mire que solo en este mes de noviembre, 28 adolescentes y jóvenes perdieron la vida producto de accidentes viales. Y eso lo estamos viendo mensualmente. Y en el tema de muerte, ya de otro tipo de violencia, nosotros andamos rondando entre un 50, entre 50 de promedio, 50 y 60 mensualmente que pierden la vida de manera violenta en el país. Y en este comparativo de las muertes de hombres y mujeres, se supone que el hombre está más expuesto, ¿no? Aquí podemos ver que un 78% por lo menos de las muertes en el mes de noviembre, un 78% son hombres, un 22% son mujeres, un 90% son personas entre los 18 y los 30 años de edad y un 10% de los muertos están entre los 0 y los 17 años de edad. ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, para frenar la violencia, yo creo que a veces algo que a nosotros nos preocupa, estamos frente a un estado de excepción y el estado de excepción no ha logrado todavía reducir el número de muertes violentas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay medidas que se toman para combatir el crimen y el narcotráfico y muchas de las reacciones de los grupos criminales es precisamente generar aún mayor violencia porque esa es una forma también de extorsionar a las autoridades que están tomando decisiones para poder frenarlo. Y cuando les tocan estos intereses, lógicamente van a tener que reaccionar de cualquier forma. Mire usted, por ejemplo, el tema de las extorsiones. Siempre van a buscar la manera porque esa es una forma también de desestabilizar a cualquier gobierno y sobre todo sus políticas. Y si esas políticas desestabilizadoras
afectan de manera directa a los grupos económicos de poder, grupos políticos partidarios, incluso opositores, y aquí hay intereses de todo tipo, intereses que van incluso hasta más allá de nuestra frontera. Pero afecta mucho la imagen del país también para poder conseguir fondos de por supuesto. Sí. Fíjese que, mire, se quedaron tantos temas en el tintero que yo creo que no va a ser ni la primera ni la última. Invíteme otra vez, pero que no esté de vacaciones yo. Pero que no esté de vacaciones, o sea que no quiere que le arruinen las vacaciones. No, bien, muchas gracias, hasta aquí. Analista de la noticia. Buenas tardes, que esté bien.